El 11 de junio de 1981, París fue escenario de una historia que conmocionaría al mundo entero. En esa ciudad, dos jóvenes compartían algo en común: el amor por la literatura. Ella era René Hartevelt, una brillante estudiante neerlandesa que había llegado a la Sorbona para continuar su formación. Él, Issei Sagawa, un japonés con apariencia frágil y reservado, también inscrito en literatura comparada. Lo que parecía una amistad académica se transformaría en uno de los casos más inquietantes de la historia moderna. El apartamento de Issei se encontraba en un elegante edificio, en uno de los barrios más tranquilos de París, justo en el segundo piso. La primera visita de René fue casi idílica. Compartieron risas mientras la música clásica llenaba el espacio, con Beethoven y Händel sonando de fondo, y se sumergieron en la lectura de autores alemanes. Por un momento, todo parecía una tarde común entre compañeros de estudios, sin imaginar que aquel encuentro marcaría un antes y un después en sus vidas. Era jueves, 11 de junio de 1981. René llegó puntual al edificio de estilo francés en el número 10 de la calle Erlanger, y el dueño de casa la recibió amablemente, indicándole el camino hacia el segundo piso. Issei, por su parte, había estado insistiendo en aprender alemán. Su objetivo era simple: leer poesía romántica en su idioma original. René, que dominaba el alemán a la perfección, había prometido ayudarlo. Lo que parecía un gesto de amistad y compañerismo, escondía un trasfondo que nadie podía imaginar. La velada transcurría de manera tranquila. Charlaban, compartieron algo de comer y tomaron té mientras el ambiente se llenaba de risas y palabras amables. En un momento, Issei le pasó un libro de un autor que quería que René leyera. Ella, concentrada, comenzó a leer los poemas en voz alta, sentada en una silla frente al escritorio, de espaldas a él. No podía imaginar lo que estaba por suceder. Mientras su voz modulaba cada verso, Issei, silenciosamente, sacó un rifle calibre 22 que había preparado con antelación. Con precisión calculada apuntó hacia la parte trasera de su cabeza y apretó el gatillo. En un instante, la calma se transformó en horror. El impacto de lo ocurrido dejó a Issei atónito. Ante la magnitud de su acto, comenzó a experimentar emociones que jamás había sentido antes, mientras se enfrentaba a la realidad de lo que había hecho. Su obsesión estaba consumada y la situación tomó un giro que nadie podría justificar. Intentó controlar el entorno a su manera, pero pronto se dio cuenta de que su plan era más difícil de lo que había imaginado. Aquella tarde, lo que comenzó como una velada académica y tranquila, se convirtió en un acto que marcaría la historia criminal de París, dejando detrás un caso que desataría debates sobre la mente humana, la obsesión y los límites de la justicia. Durante los 2 días siguientes, Issei permaneció encerrado en su apartamento, consumido por la obsesión que lo dominaba. Cuando finalmente decidió deshacerse de las pruebas de su crimen, colocó los restos en 2 grandes valijas que apenas podía mover por el peso. Era de noche cuando salió a la calle, arrastrando aquel equipaje cargado de secretos oscuros. Detuvo un taxi, y con esfuerzo, subió las valijas al baúl con la ayuda del conductor. El chofer, sin imaginar la verdad, bromeó diciendo si acaso no llevaba un muerto allí dentro. Issei soltó una risa nerviosa y le indicó que lo llevara hacia el Bois de Boulogne, un parque cercano en París, que pronto se convertiría en escenario del descubrimiento. Era sábado, 13 de junio. Una pareja disfrutaba de su rutina de ejercicio en el parque Bois de Boulogne, cuando una escena inusual captó su atención. Un hombre de baja estatura descendió de un taxi y comenzó a arrastrar con visible dificultad 2 pesadas valijas. Tan concentrado estaba en su esfuerzo que no reparó en la presencia de nadie a su alrededor. Al llegar al borde del lago, empujó el equipaje hacia el agua. Solo entonces levantó la vista y notó que estaba siendo observado. Nervioso, decidió retirarse apresuradamente del lugar. La pareja, intrigada, se acercó a inspeccionar. Una de las valijas estaba entreabierta y dejaba ver un contenido aterrador. La forma de una mano asomaba entre la apertura. Atónitos,
No dudaron en llamar de inmediato a la policía. Las autoridades acudieron rápidamente al parque tras el llamado de la pareja. Al revisar las valijas, el hallazgo fue estremecedor. En una de ellas se encontraban partes humanas, incluyendo la cabeza de una joven. En la segunda, los investigadores localizaron el resto del cuerpo. La escena confirmaba que estaban frente a un crimen brutal que marcaría para siempre la memoria de la ciudad de París. Cuando los peritos comenzaron la reconstrucción del cuerpo, advirtieron algo desconcertante. Había partes faltantes. Notaron ausencias visibles en el rostro y en otras zonas del cuerpo que no pudieron ser recuperadas. Aquella escena resultaba extraña y perturbadora, incluso para investigadores acostumbrados a crímenes violentos. Desde ese momento, quedó claro que no se trataba de un caso común, sino de una historia que revelaba una obsesión mucho más oscura. Los detectives de homicidios contaban con dos pistas clave. Sabían que el sospechoso había llegado en taxi y que se trataba de un hombre de rasgos asiáticos y con textura muy pequeña. Con esos datos, iniciaron una búsqueda meticulosa. Contactaron a todas las compañías de taxis en París y éstas, a su vez, preguntaron a sus choferes si alguno había llevado a un pasajero con esas características al Parque Bois de Boulogne el 13 de junio. La respuesta no tardó en llegar. Uno de los conductores recordó perfectamente el viaje. Incluso relató la broma que, sin pensarlo, le había hecho a su pasajero sobre lo que llevaba en las valijas. Ahora, al enterarse de lo sucedido, comprendía el terrible trasfondo de aquel chiste y la gravedad de lo que había presenciado sin saberlo. El lunes 15 de junio, 6 oficiales franceses llegaron hasta el número 10 de la calle Erlanger, en el elegante barrio de Passy. Subieron al segundo piso, listos para enfrentarse a un asesino al que imaginaban peligroso y capaz de resistirse con violencia. Tocaron el timbre preparados para lo peor. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Lo que encontraron fue muy distinto a lo que esperaban. Cuando la puerta se abrió, los agentes se sorprendieron. No apareció un hombre fuera de control, sino un estudiante de poco más de 30 años que los saludó con calma, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Se presentó con serenidad, dijo su nombre, y en ningún momento mostró resistencia a ser detenido. Aquella actitud desconcertante marcaría aún más la singularidad del caso. Al ingresar al departamento, los oficiales quedaron impactados. Dentro de la vivienda hallaron pruebas irrefutables del crimen y las huellas de un acto macabro que confirmaba lo que ya sospechaban. La escena, silenciosa y perturbadora, dejó claro que estaban frente a un caso que estremecería a toda Francia. Hasta este punto, lo que hemos contado ya resulta estremecedor. Pero lo que sigue revela la magnitud de la confesión de Issei Sagawa. Sus declaraciones detallan con un nivel de detalle escalofriante los hechos que rodearon el crimen. Este es el momento en que la historia se adentra en lo más inquietante y marca la línea entre el misterio y la realidad de uno de los casos más notorios de la historia criminal. Issei Sagawa reveló más tarde cómo su fascinación por René Hartevelt se transformó en una obsesión que lo consumía completamente. Habló de cómo la admiraba desde que la conoció, de la manera en que su presencia lo cautivaba y de cómo sus visitas a su apartamento se convirtieron en algo que esperaba con ansiedad y temor al mismo tiempo. Su obsesión no era solo por ella como persona, sino por la idea de control absoluto y posesión que había desarrollado en su mente. Describió cómo planificó cada detalle para asegurarse de que aquella visita se desarrollara exactamente como él quería. Desde la preparación del apartamento hasta la elección de libros, la música y la atmósfera de la velada, todo estaba pensado para crear un entorno donde pudiera cumplir su obsesión sin interrupciones. Cada gesto de René, cada palabra le parecía significativo y alimentaba sus pensamientos oscuros. Aunque su confesión resultaba estremecedora, lo más relevante para entender este caso era su psicología. Un hombre que aparentemente parecía normal, un estudiante de literatura como cualquier otro cuya mente albergaba un deseo obsesivo y perturbador que finalmente lo llevó a cometer un crimen
que sacudiría a toda París. Esta parte del relato nos permite adentrarnos en la mente de un criminal, reflexionar sobre los peligros de las obsesiones extremas y cómo pueden manifestarse de maneras devastadoras. El relato de Issei, contado con lujo de detalle, sirve para analizar no solo los hechos, sino también el complejo entramado psicológico detrás de un acto criminal, y nos recuerda la importancia de la prevención, la justicia y la comprensión de la mente humana para evitar tragedias similares. Mientras los detectives registraban cada palabra de la confesión, Issei continuaba describiendo sus acciones con una frialdad que resultaba escalofriante. Hablaba de cómo se acercó a su víctima y del control absoluto que sentía sobre la situación, de la planificación meticulosa y de cómo su obsesión lo había llevado a actuar sin que nada lo detuviera. Aunque no se detallan los actos sangrientos de manera gráfica, queda claro que estaba consumido por una fijación enfermiza y que cada movimiento estaba dominado por su perturbada mente. Esta confesión permite adentrarnos en la psicología de un criminal obsesivo, mostrando cómo alguien aparentemente normal podía llevar a cabo actos tan extremos. Los detectives, al escucharlo, comprendieron que estaban frente a un caso que no solo desafiaba su experiencia profesional, sino que también ofrecía una ventana aterradora a la mente humana. Issei continuó relatando su crimen, dejando claro que su obsesión no tenía límites y que cada acción estaba marcada por una mente profundamente perturbada. Aunque los detalles explícitos se omiten, la confesión revela la intensidad de su fijación y la completa desconexión con la realidad y la moral. Los detectives, al escuchar sus palabras, comprendieron la magnitud de la perturbación psicológica del asesino y cómo alguien que parecía normal podía cometer actos tan extremos. Este relato pone en evidencia la necesidad de analizar la mente criminal, comprender las señales de alerta y fortalecer los sistemas de prevención para evitar tragedias similares. Issei continuó detallando sus acciones, revelando la meticulosidad con la que planificó cada paso del crimen. Habló de cómo desmembró el cuerpo y organizó los restos, mostrando un nivel de planificación que desconcertó a los detectives. Incluso mencionó cómo utilizó herramientas específicas para completar su macabro plan y cómo guardó partes del cuerpo, de manera que demostraba un pensamiento metódico y obsesivo. Este relato, aunque estremecedor, nos permite analizar la psicología de un criminal extremadamente obsesivo, comprender cómo alguien aparentemente normal puede organizar actos tan perturbadores, y cómo estos casos desafían incluso a los investigadores más experimentados. Tras hacer su escalofriante confesión, Issei Sagawa fue trasladado a la prisión parisina de la Santé, donde esperaba el inicio del juicio. La noticia del crimen impactó a su familia. Su padre, Akira Sagawa, decidió viajar a Francia y contrató a uno de los abogados más prestigiosos y costosos del país, dispuesto a enfrentar un caso que ya estaba bajo el foco de toda la atención pública. Al terminar de estudiar este caso, no dejó de pensar en lo frágil que puede ser la vida y en cómo, a veces, el mal se esconde en lugares inesperados. Me impresiona cómo una persona que parecía un estudiante normal pudo cometer un acto tan espeluznante, y eso me lleva a reflexionar en lo importante que es estar atentos y no confiar ciegamente. Como narrador y como persona, me duele pensar en René, una joven con sueños, ilusiones y un futuro que fue arrancado injustamente. Historias como esta no deberían repetirse nunca más. Y aquí quiero detenerme un momento. Más allá del análisis criminal, siento la necesidad de aconsejarte y de pedirle a Dios que nos proteja siempre del mal y del peligro, que cuide a nuestras familias y que nos dé sabiduría para alejarnos de quienes no tienen buenas intenciones. Si este caso te impactó tanto como a mí, te invito a reflexionar conmigo. Cuidemos nuestras vidas, valoremos a quienes amamos y pongamos nuestra confianza en Dios, porque solo Él puede guardarnos en medio de un mundo lleno de sombras. Si quieres seguir conociendo más historias como esta, suscríbete al canal y acompáñame. Aquí siempre encontrarás un espacio de reflexión y aprendizaje.